La disciplina espiritual que vamos a ver hoy es la autorreflexión, la autoevaluación. Es el examinarnos delante de Dios y estar dispuestos a que Él nos forme, así como el alfarero moldea el barro. Para esto nosotros necesitamos poner de nuestra parte. Necesitamos lo que hemos llamado una autorreflexión o la autorreflexión. Y es una disciplina espiritual porque no es fácil constantemente abrir nuestro corazón, buscar lo que hay ahí que no le agrada a Dios, que normalmente huele feo, que normalmente se ve feo, que normalmente está escondido y muy pocas personas, si es que alguna, conoce eso. Y no es fácil, pero lo podemos hacer delante de Dios. Precisamente porque no es fácil, es que es una disciplina espiritual que debemos practicar. Hoy vamos a hablar un poquito de la importancia de esa autorreflexión y voy a compartir unas ideas de cómo practicar y desarrollar esa autorreflexión. Se trata de permitir que Dios y su palabra y su Espíritu Santo nos revele eso que debe ser transformado en nosotros. Eso que nos está alejando de Dios y que en ocasiones no nos damos cuenta. Es un ejercicio de honestidad y de humildad. No se trata de desarrollar hábitos de culpa que nos paralicen y que nos llenen de temor y que vivamos nuestra vida con temores. Al contrario, se trata de una esperanza que trae restauración a nuestras vidas. Es importante la autorreflexión porque si nosotros no nos evaluamos, pues no mejoramos. En las prácticas de calidad las empresas dicen, lo que no se mide, no se mejora. Entonces, ¿cómo voy a mejorar yo si no estoy midiendo mi corazón? Si no estoy teniendo la capacidad de abrir mi intimidad delante de Dios y permitir que el Espíritu Santo y su palabra traigan convicción del pecado que estoy cometiendo. Nosotros estamos llamados a ser formados de acuerdo a la imagen de Cristo. Dice Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. ¿A qué? A ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y eso quiere decir que nosotros reconozcamos nuestras áreas en las que no podemos ver, en las que somos ciegos, en las que hay pecado, en las que hay indiferencia al pecado, en las que somos indiferentes a esas cosas que nos alejan de Dios. Esas son las más peligrosas, porque si yo tengo hábitos pecaminosos que me alejan de Dios y soy consciente, pues ya soy consciente. Ya se trata de un proceso que debo hacer, que debo llevar a cabo, ojalá con personas, si ya lo he intentado y no lo he logrado, con personas que me puedan ayudar. La más importante es donde ya se ha desarrollado cierta indiferencia, cierta insensibilidad. Una muy común es la mentira. Nos acostumbramos a decir mentiras pequeñas y hasta le ponemos nombres lindos y entonces hablamos de las mentiras piadosas. O la otra, hablaba hoy con alguien, nos contaba una historia, entonces para entrar a un parque ponen a su hijo en un coche para que crean que es más pequeño y no pague la entrada. O cuando vamos a entrar al Transmilenio o al transporte público y ponemos a nuestro hijo adelante y solo pasamos una tarjeta. Eso se llama robar. Es que todo el mundo lo hace. Bueno, todo el mundo va para el infierno, porque es robar. Yo no lo voy a hacer, por más bobo que parezca. Pero lo que sucede es que generamos una insensibilidad a eso y ya se vuelve normal. Y entonces lo raro es cuando alguien es tan tonto que va a pasar la tarjeta a pagar 3.200 pesos por un niño sabiendo que todo el mundo pasa con el niño o simplemente lo levanta y lo pone al lado. Estamos llamados a hacer la diferencia. Y en esas áreas en las que nosotros no vemos el pecado, en las que somos indiferentes, en las que somos insensibles, en las que nos hemos ya acostumbrado a convivir con el pecado y ya se nos olvidó que es pecado, es donde necesitamos reflexionar, esa autorreflexión. Porque cuando somos casados, qué rico, nuestras esposas nos cuentan, ojalá con amor, y nos dicen pilas con esto, pero los no casados, ¿quién les va a decir? La mamá, bueno, ojalá sea la mamá. ¿Y cómo lo recibimos? Sería mucho mejor si pudiéramos desarrollar la autorreflexión como una disciplina espiritual, algo que hago yo mismo. ¿Qué dice la Biblia
al respecto. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios sobre la autorreflexión? Bueno, vamos a hablar de 3 cositas. La primera, la autorreflexión implica pedir la ayuda de Dios. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, está el rey David haciendo un ejercicio de autorreflexión, de autoevaluación. Y como él sabe que guardamos cosas en nuestro corazón que nosotros mismos no logramos ver, con las que nos acomodamos y ya las hacemos paisaje, él le dice a Dios: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. El rey David pedía la ayuda de Dios en una disciplina que practicaba frecuentemente, y lo vemos cuando aprendemos sobre la vida del rey David. Él le gustaba reflexionar sobre cómo estaba viviendo su vida. Con razón, se equivocaba tanto como nosotros, pero se arrepentía tanto como espero que también nosotros. Él corregía su camino porque él mismo le pedía a Dios que lo ayudara a hacer eso. Nosotros, para poder hacer un ejercicio de autoevaluación, de autorreflexión consciente y efectivo, debemos pedirle la ayuda a Dios. Porque sí, podemos tener a nuestras mamás, podemos tener a las esposas, podemos tener hermanos, hermanas, pero ellos no alcanzan a ver lo que solamente Dios ve. Ellos no alcanzan a darnos el convencimiento como solamente el Espíritu Santo nos da convencimiento. Y ellos no nos van a entender como solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede entender. Por eso es que tenemos que pedir la ayuda de Dios para practicar esos exámenes de cómo estamos viviendo nuestras vidas. El siguiente punto que encontramos en la palabra de Dios respecto de la autorreflexión es que debemos precisamente hacer lo que estaba haciendo el rey David. Debemos examinar nuestro camino. No solamente lo que hay por allá escondido, sino cómo estoy viviendo a hoy mi vida, cómo estoy caminando este camino que Dios me mandó a caminar. En Lamentaciones 3, versículo 40, dice: examinemos y pongamos a prueba nuestras conductas y volvamos al Señor. No podría decir que esto es un mandamiento, pero yo logro notar acá un tono fuerte. Es una recomendación fuerte. Debemos examinar y poner a prueba nuestras conductas. Y como siempre nos estamos desviando, nosotros debemos volver al Señor. No tenemos nada que hacer en otros caminos. No tenemos nada que hacer viviendo una vida, caminando un camino que Dios no nos ha mandado a vivir. Y ojo, porque en ocasiones queremos jugar a hacer lo que yo creo que Dios quiere que yo haga. Y entonces hacemos cosas muy chéveres, hacemos cosas buenas, actos de servicio. Nos embarcamos en misiones o nos embarcamos en proyectos que van alineados a la palabra de Dios, pero que Dios no me ha llamado a hacer. Yo debo estar seguro que lo que estoy haciendo en mi vida, lo estoy haciendo porque Dios me mandó a hacerlo. Porque si no, puede haber otras motivaciones. Puede ser mis propios gustos que los estoy usando para algo que me parece que a Dios le gustaría que yo haga. Puede ser el ego para que la gente me vea como soy de bueno y todo lo que puedo hacer y todo lo que sé en esta área. Puede ser el beneficio financiero. La ventaja cuando hacemos las cosas seguidos por Dios y examinamos que nuestro camino sí sea el camino que Dios nos pone a vivir, es que todo eso llega por añadidura. Va a estar la provisión, vamos a tener la provisión que necesitamos, vamos a poder nosotros ser reconocidos por lo que hacemos, porque estamos haciendo caso de lo que Dios nos está mandando a vivir. Por eso es que nosotros debemos examinar nuestra conducta y volvernos al camino del Señor. Y tercero, encontramos en la palabra de Dios, en cuanto a la autorreflexión, que nosotros debemos poner en práctica la palabra. ¿Cómo hacemos nosotros si nos estamos equivocando, si estamos viviendo una vida que no es, si no estamos viviendo en obediencia, si estamos haciendo oído sordo al llamado de Dios, al tocar del Espíritu Santo cuando nos estamos equivocando?
¿Qué estrategia voy a poder crear yo mejor que la que ya está en la palabra de Dios? De nada nos sirve estudiar, de nada nos sirve hacer devocionales, de nada nos sirve hacer cursos, de nada nos sirve escuchar prédicas, venir a la iglesia, si yo no pongo en práctica la palabra de Dios. Si yo no pongo en práctica lo que Dios me está pidiendo que haga o no haga. Un buen ejemplo lo encontramos en Santiago 1, versículos 22 en adelante. Dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que han oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Qué tan absurdo es que yo me mire al espejo y que me olvide cómo soy? ¿Qué tan absurdo es que yo no me reconozca a mí mismo? Así de absurdo es que yo escuche la palabra de Dios y que no la ponga en práctica. Y esto viene con una promesa. Y la promesa es bendición. Cuando yo pongo en práctica lo que estoy escuchando, recibo bendición. ¿Cuántas veces no hacemos algo que sabemos que no debemos hacer? Y que lo estamos haciendo y decimos, bueno, yo sé que esto no lo debo hacer, pero yo sé que Dios es misericordioso. Esos son pañitos de agua tibia que le ponemos a nuestra conciencia. Si yo ya sé que eso no lo debo hacer, pues no lo hago. Tengo que practicar lo que dice la palabra de Dios. Si yo estoy sintiendo que Dios me está llamando a algo, y le oro y le digo, Señor, confírmame. Y justo el pastor viene a hablar de eso. O justo recibo una predicación de eso. Y hago mi devocional y justo ahí está la respuesta. Pero no lo hago. ¿Para qué entonces le pido a Dios que me hable? Si me va a hablar y no lo voy a escuchar. O lo escucho, pero no lo hago. Santiago es muy claro. Y él dice, no nos contentemos solo con escuchar la palabra. Amada iglesia, nos estamos engañando si creemos que el venir a la iglesia los sábados, escuchar la palabra, tomar nota, qué chévere que hay varios que están ya tomando nota, tomar nota o incluso compartir la palabra. Si creemos que eso es suficiente, nos estamos engañando. No hemos entendido que el mensaje de salvación es un mensaje transformador. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios nos trae transformación a nuestras vidas. Y si yo no estoy cambiando mi forma de vivir, me estoy engañando. Y así de claro lo dice Santiago, pues así se engañan ustedes mismos. Entonces, llévelo a la práctica. Eso que estamos leyendo, esto que estamos aprendiendo, eso que nos cautiva y que nos gusta y que en ocasiones decimos amén. Eso que compartimos con otra persona y decimos, mira, aprendí tal cosa. Uy, esta palabra es para tal persona y se la envío. Mira, estaba en la iglesia y yo sentía que esto era para ti. Pero si yo no lo pongo en práctica, me estoy engañando. Puede ser lo más lindo del mundo, puede ser lo más difundido del mundo. Pero si no la pongo en práctica, es absurdo. No voy a encontrar bendición. Cuando la pongo en práctica, nos dice ahí Santiago, ahí es cuando yo recibo la bendición de Dios. Hace unas semanas les decía, una forma de adorar a Dios es leyendo la palabra, porque estoy leyendo el libro que Él escribió para nosotros. ¿Cuánto más entonces sería ponerla en práctica? Qué manera tan maravillosa de adorar a Dios es leer la palabra que Él escribió para nosotros y ponerla en práctica en mi vida. Yo no encuentro un ejemplo superior de adoración a Dios que poner en práctica su palabra, la obediencia. Muchos autores cristianos modernos y antiguos hablan de cómo obedecer, es decir, poner en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios es la forma más importante de decirle a Dios, te amo. Pero no es fácil. La autorreflexión, el poner en práctica la palabra de Dios, el examinarme y luego encontrar en la palabra de Dios cuando tengo que cambiar conductas, no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo también lo he vivido y lo vivo. Entonces, vamos a ver también 3 ejemplos
o 3 recomendaciones muy prácticas sobre la autorreflexión. La primera forma en que podemos practicar la autorreflexión es una evaluación personal. Me evalúo yo a mí mismo. Ahí no cabe nadie más. Por supuesto, lo hago en oración, lo hago pidiendo al Espíritu Santo que me revele. Pero la primera y más básica forma de autorreflexión es una evaluación personal. Todos los días yo me debería hacer preguntas como, ¿cuál fue mi motivo para hacer esto? Tal cosa. ¿Qué me motivó? ¿Por qué hice eso? Estuve en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué estuve en la iglesia hoy? Hoy al llegar a sus casas en la noche, pregúntese, ¿por qué fui hoy a la iglesia? ¿Por qué será que Dios me llevó a sentarme en ese lugar a escuchar esa palabra o a conectarme o a ver el video posterior? ¿Cómo respondí? Resulta que hoy iba manejando, cerré a alguien con intención. Entonces en la noche yo me debo preguntar, ¿qué fue lo que me motivó a manejar de esa manera? ¿Cómo respondí ante eso? En cada acto yo debo preguntarme, ¿respondí con amor o con impaciencia? No somos perfectos, es normal que respondamos mal en algún momento. Bueno, ¿qué me motivó a responder mal? En esa evaluación personal tendemos a guardarnos cositas que no traemos delante de Dios. Pues pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre. Dice la palabra de Dios que Él nos muestra. Pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre qué es eso que intencionalmente o no estoy trayendo a este momento de autoevaluación, de autorreflexión. ¿Qué es ese pecado oculto, como lo llaman algunas personas, de acuerdo a algunas versiones de la Biblia? ¿Qué es ese pecado oculto con el que estoy cargando en mi vida? Esto solo lo puedo hacer yo mismo. Por eso hace parte de una evaluación personal. Otra recomendación de cómo practicar la autorreflexión es hacer un diario espiritual. Lo que ahora está de moda, que es journaling. Y hay incluso Biblias que está el texto y aquí al lado tiene una columna para uno escribir ahí sus notas. Se puede hacer en cualquier libreta. Llevar un diario espiritual. Escribir en ese diario, por ejemplo, cómo viste hoy el mover de Dios en tu vida. Esto nos ayuda a generar conciencia de lo que Dios está haciendo en mi vida y cómo estoy respondiendo yo. ¿Cuáles son tus luchas? Escríbelo en ese diario espiritual. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Qué tienes hoy para confesar? Y escríbelo. ¿Cuáles son tus motivos de oración? Como les digo, hay unas Biblias muy hermosas para eso, pero se puede hacer en cualquier libreta. No lo hagan en hojitas porque se pierde. Y con el tiempo tú vas a querer recordar cuándo fue que le comenzaste a pedir a Dios por eso. ¿Cuándo fue que tú comenzaste a confesarle a Dios este pecado y a pedirle que te sane? A pedirle que te ayude, que te dé la fuerza que se necesita para abandonar esos hábitos. Y con el tiempo vas a recordar que eso lo pediste y vas a querer volver a ese momento a mirar cómo ha sido el proceso. Y otra forma de practicar la autorreflexión, y he estado leyendo mucho y he hablado acá sobre esto, los tiempos de silencio. Cuando tú te retiras a un lugar silencioso, vas a escuchar la voz de Dios más claramente. Vas a escuchar cómo el Espíritu Santo le habla a tu ser. Escucha a Dios, no te escuches a ti. Hace un par de años vi un video de un atleta que a los 65 años comenzó a hacer ejercicio y corrió no sé cuántas, ¿cómo se llaman las que son corriendo, nadando y en bicicleta? Triatlón. Y hizo no sé cuántas triatlones en un año. Y entonces a él le preguntan, bueno, pero ¿cómo haces? Porque tú no eras deportista y a esta edad comienzas a entrenar y te vuelves deportista. Y él dijo, yo solo tengo un secreto y es que no me escucho a mí mismo. Él decía, cuando empiezo a correr, yo me digo, ay, me duele. Ay, es que estoy muy viejo. Ay, es que yo no soy deportista como de estos que llevan toda la vida siendo deportistas. Es que no lo voy a lograr. Es que nadie en mi vida lo ha logrado. Es que todo lo que fumé no me va a dejar hacer esto. Entonces él dijo, no me escucho a mí mismo. Yo simplemente me enfoco en la meta. Y así es como debemos vivir nosotros los creyentes la vida. Es que si me escucho a mí mismo, ¿qué me dice a mí? No sé a ustedes. A mí el cuerpo después de un buen almuerzo. A mí me dice, oiga, ¿y el postre? Yo me voy a comer vegetales bien saludable. Yo les pido que el vegetal me lo pongan así,
le pongan queso, carne, pan y pan. Entonces me como saludable una hamburguesa. ¿Y qué me dice mi cuerpo? No, pero hamburguesa sin Coca-Cola. Entonces yo no pido Coca-Cola, yo pido suero negro, que es más saludable. Si estoy haciendo un esfuerzo para orar por la noche, ¿qué me dice mi cuerpo? Duérmase, mañana madruga. Entonces, nosotros no debemos escuchar nuestro cuerpo, nosotros debemos escuchar lo que Dios nos pide, lo que Dios nos dice. Y en esos tiempos de silencio es cuando logro mejor escuchar a Dios. Y si en esos tiempos de silencio yo llevo la Biblia, con mayor razón voy a escuchar lo que Dios tiene para decirme. Tengo que disponerme para que Dios hable a lo más profundo de mi ser. Alguien me preguntaba una vez y me decía, es que estoy haciendo tiempos de silencio y yo siento esto, pero yo no sé si es Dios hablándome. Espérate, si tú estás orando, si tú sientes esto en tu corazón, aunque el corazón del hombre es engañoso y así lo dice la palabra de Dios, ¿quién le habla a tu corazón? Si tú estás en un momento de conexión con Dios y comienzas a sentir algo, muy seguramente viene de Dios. Pero tranquilo, pídele a Dios confirmación. Pídele a Dios que te confirme. Y después llega una persona, o hay personas que sueñan en la palabra de Dios. De diferentes maneras, Dios te lo va a confirmar. Los que no practiquen los tiempos de silencio, practíquenlos. Desconéctese de todo. Cuando yo comencé a hacer esto, yo ponía música, pero entonces la música me desconcentra. Y ahora lo hago de pronto 1 o 2 veces a la semana. Busco un tiempito en el que yo pueda estar 15 minutos, 20 minutos, ojalá 1 hora, simplemente tratando de escuchar a Dios. Leo la palabra de Dios, leo un salmo, leo los proverbios o continúo donde vaya en mi devocional y vuelvo otra vez a un momento de silencio y oro. Le digo, Dios, háblame en este silencio, no quiero escuchar nada más, solo quiero escuchar tu voz. Y encontrar silencio es muy difícil. Entonces lo que hago, no sé si ustedes lo conocen, para mí fue una novedad, es que pongo ruido blanco. Y buscan así en YouTube, ruido blanco, y el ruido blanco puede ser el sonido de los televisores antes cuando se quedaban sin señales. Resulta que el ruido blanco tiene una frecuencia, que es la frecuencia en la que funciona el cerebro con baja actividad y te ayuda a concentrarte. También puede haber ruido blanco con sonidos de la naturaleza. Pero entonces lo que busco con el ruido blanco, y me gusta el sonido ese del televisor sin señal, es porque no me está diciendo nada. Está aislando el sonido de afuera. Yo escucho una moto y digo que esa moto debe ser una 125, de pronto Yamaha del 87. Uy, esa sería muy chévere. Así funciona mi mente. Entonces, cuando pongo ese ruido blanco, me desconecto del mundo exterior y estoy ahí. Pero practíquenlo, comiencen a practicarlo. Esos tiempos de silencio me dan a mí la posibilidad de escuchar a Dios en lo más profundo de mi ser. En momentos en los que tal vez no voy a darme a mí mismo la posibilidad de escuchar lo que Dios me quiere decir. Sin nadie más, solamente entre Él y yo. Ahora es importante aclarar que cuando hablamos de autorreflexión, al menos desde el punto de vista del cristianismo, siempre la autorreflexión la hacemos bajo la gracia. No lo hacemos como un examen, una introspección para condenarnos. No lo hacemos con el látigo en la mano y yo salgo de mi tiempo de silencio y me estoy autoevaluando y me estoy presentando delante de Dios y con un látigo para castigar mi carne porque es pecadora. Sí es pecadora, pero lo hacemos bajo la gracia. Este tiempo de autorreflexión o esta disciplina de autorreflexión debe ser un instrumento para mejorar nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros venimos delante de Jesús de una manera honesta y humilde, como les decía hace un momento, entonces el Espíritu Santo comienza a revelarnos esas áreas donde necesitamos ser transformados. Y lo puede hacer a través de la palabra de Dios, lo puede hacer a través de otras personas, lo puede hacer a través de autoridades en mi vida, lo puede hacer a través de personas significativas en mi vida. Pero el Espíritu Santo va a encontrar la forma de hablarte. Y entonces en lugar de encontrar rechazo, de encontrar juzgamiento, de encontrar castigo, nosotros vamos a encontrar
gracia, vamos a encontrar perdón, vamos a experimentar el poder de restauración de Dios en nuestras vidas. El Señor no solo nos va a mostrar lo que debemos dejar atrás, lo que debemos cambiar. Él nos va a capacitar para vivir una vida nueva. Dice la palabra de Dios que en Cristo todos somos una nueva creación. ¿Cómo es que esto sucede? Primera de Juan 1:9 es muy clara. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, si Dios perdona mis pecados y Él me limpia de toda maldad, soy una nueva creación, pero no la tenemos que creer. En ocasiones nosotros mismos no nos la creemos. En ocasiones hemos sido restaurados, pero nosotros seguimos como el perro que vuelve a su vómito. Nosotros seguimos colgados de la consecuencia del pecado que ya fue perdonado, de la maldad que ya fue limpiada en mi vida. Y entonces, ¿qué le estoy creyendo a Dios? Entonces no estoy poniendo en práctica lo que Él me está diciendo. Debemos perseguir, debemos luchar, debemos esforzarnos para nosotros vivir nuestras vidas de acuerdo a esa restauración que ya hemos experimentado. Esto no es charlando. Este versículo que acabamos de leer es una frase condicional. La primera parte dice, si confesamos nuestros pecados, eso es lo que debo hacer, esa es la condición. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la prótesis de esta oración? Que Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si tú confiesas tus pecados, si tú haces el ejercicio de autoevaluación, de autorreflexión, si lo vuelves una disciplina en tu vida, Dios, que es fiel y justo, te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad. No importa qué tan hondo hayas caído. No importa el pecado que hayas cometido, la cantidad de veces que lo hayas hecho. Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es más, ya lo hizo. Esto es un futuro que sucedió hace 2000 años. Dios, que es fiel y justo, nos perdonó y nos limpió de toda maldad en la cruz del Calvario. Y precisamente a modo de cierre de esta serie de las disciplinas espirituales, quiero aclarar algo importante. Y es que las disciplinas espirituales no tienen valor por sí solas. Esto no es un acto religioso, no podemos convertir las disciplinas espirituales en la nueva circuncisión del cristiano. Esto no tiene ningún valor si está desconectado de Jesucristo. Las disciplinas espirituales que hemos aprendido, la oración, el ayuno, los actos de servicio, la generosidad, estudiar la palabra de Dios, si están desconectadas de Cristo, no tienen ningún valor. En lo más profundo de cada disciplina espiritual, si lo pudiéramos llamar así, en el ADN de cada disciplina espiritual, hay un llamado a cultivar una relación con Cristo, una relación viva, vibrante, y a permanecer en Él. Por eso es que Juan 15, versículos del 4 al 5 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces no practicamos las disciplinas espirituales para ganar el favor de Dios, sino porque ya hemos recibido la salvación en Cristo. Las disciplinas espirituales nos ayudan a responder al Evangelio con obediencia, a ser conformados a la imagen de Jesús. Por eso Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Nosotros estamos llamados a mantener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, como lo dice Hebreos 12:2. Nosotros estamos llamados a vivir nuestra vida en Cristo y a saber y entender que las disciplinas espirituales no nos transforman por sí solas, que es Cristo quien nos transforma.
Pero las disciplinas espirituales son el contexto en el cual el Espíritu Santo moldea mi vida, moldea la forma en que yo vivo mi vida. Entonces, si Dios les ha hablado a través de esta serie de las disciplinas espirituales, tenemos que ser conscientes que cada disciplina espiritual me debe acercar más a Cristo y a aceptar la transformación en Él y a ser consciente que soy una nueva creación. Oremos.